Bueno, buenos días. Muchísimas gracias al Club de la Libertad por invitarme a compartir con ustedes mi visión sobre el panorama para la Argentina y el mundo en 2026. Mi nombre es Alberto Hades, soy economista, residente en Estados Unidos, trabajando en el sector financiero, en bancos y fondos de inversión desde hace 30 años. 2026 puede ser un año muy interesante para la Argentina y lo que voy a hacer es dividir mi presentación en 5 puntos. Primero, empezar muy brevemente con el resultado de las elecciones de medio término en Argentina, un tema que es muy difícil eludir realmente por su importancia. Segundo, un riesgo que está en la mente de mucha gente, creo yo, que es si lo que sucedió es un preludio a lo que sucedió luego con Macri eh, con posterioridad a las elecciones de 2017. ¿Por qué esta vez va a ser diferente? El tercer punto es hablar un poco del mundo y cuál es el contexto global que enfrentará a la Argentina en 2026. Luego enfocarnos en qué es lo que esperan los mercados y los inversores en general. Y por último terminar con sí, cuál es el panorama para la Argentina en 2026. Empecemos entonces con el primer tema, que es el resultado electoral. Un resultado que, coincidamos, nadie esperaba, por lo menos no yo. Yo pensé que iba a ser una elección muy ajustada y existía un riesgo no menor de que al gobierno le fuera mal, tan mal como le fue en la elección local de la provincia de Buenos Aires. Pero le ha ido muy bien, tan bien que ha cambiado, creo yo, el contexto digamos, las condiciones para seguir impulsando la agenda económica del gobierno del presidente Milei, tanto en términos fiscales y monetarios, tanto en términos de mantener un resultado fiscal superavitario y seguir bajando la inflación, como también para impulsar reformas estructurales muy necesarias que la Argentina viene postergando desde hace muchos años o décadas, como una reforma tributaria que simplifique el sistema y favorezca incentivos para la inversión, la contratación de personal y el crecimiento. Una reforma laboral también que flexibilice el sistema, que lo modernice. Una reforma previsional que resuelva un problema de un sistema que está quebrado y que es insostenible, así como también una apertura de la economía, una mayor integración al mundo y, por qué no, también una reforma al régimen de coparticipación. Como les decía, creo que el resultado electoral crea las condiciones para que estas cosas se den en la segunda mitad del mandato del presidente Milei. Ahora, como les decía, hay un segundo punto que es el riesgo o el reflejo, digamos, condicionado por lo que sucedió después de la victoria de Cambiemos en su momento en 2017. Y la pregunta es por qué no podría suceder lo mismo. Yo creo que hay varios motivos por los cuales esta situación es distinta. El primero es que los desbalances de la economía son muy distintos de los que enfrentaba o los que padecía la economía en 2017. En ese momento todavía la economía tenía un déficit fiscal muy alto, la moneda estaba sustancialmente, o sea, el peso estaba sustancialmente sobrevaluado y el déficit de cuenta corriente externa era muy significativo. Eso dejó a la economía argentina en una situación muy vulnerable, en un contexto en el que luego, en 2018, tuvimos una sequía muy importante y al mismo tiempo la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, comenzó a acelerar la suba de tasas de interés. Esa situación le pegó a la Argentina, pero le pegó también a otros mercados emergentes, como Turquía, por ejemplo, Sudáfrica, pero le pegó a la Argentina en particular también por lo que les decía, el tema de la sequía. Y ahí hay una segunda diferencia importante, y es que la Argentina en ese momento era totalmente dependiente de su
sector agropecuario, mientras la situación actual es tal que se han comenzado a desarrollar otros sectores que pueden ser importantes generadores de divisas. El sector energético, por ejemplo, y el sector minero, lo que permitiría una balanza de pagos un poco menos vulnerable al clima. El factor que mencioné al pasar y que no es menor y que nos va a conectar con el tercer punto que quería mencionarles es el externo. En 2018, la Reserva Federal comenzó a acelerar el ritmo de suba de tasas de interés y eso evidentemente fue un factor muy negativo para la Argentina y, como les dije, otros emergentes. 2026 se perfila como bastante distinto en ese sentido. Podemos esperar que en vez de un viento de frente, como enfrentamos en 2018, enfrentemos esta vez sí un viento de cola. ¿En qué sentido? Bueno, lo que se espera para el año que viene es bancos centrales, tanto en Estados Unidos como probablemente en Inglaterra, el Banco de Inglaterra, el Banco Central de Inglaterra, posiblemente el Banco Central Europeo, relajando la política monetaria, bajando tasas de interés. Eso debería generar condiciones de liquidez favorables para los emergentes, incluida la Argentina. O sea, en general, periodos en los cuales los bancos centrales de las economías industrializadas bajan su tasa de interés, son periodos en los cuales el capital fluye hacia los mercados emergentes en busca de rendimientos de tasa más altos. Bueno, esa es una primera diferencia con 2026, con lo que va a ser 2026 y 2018. Una segunda diferencia también importante fue que en 2018 se dio el comienzo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Eso generó enorme incertidumbre en la economía global y deprimió el apetito inversor y la inversión en Estados Unidos y el resto del mundo. Recordemos que el 2018 fue un año de muy mala performance en el mercado accionario americano y eso obviamente impactado por la guerra comercial y por la suba de tasas en Estados Unidos. En 2026 el escenario es distinto. La guerra comercial, el pico, el peor momento de la guerra comercial en esta segunda presidencia de Trump, probablemente ya se dio a principios de este año, en abril de este año, cuando se anunciaron aranceles muy altos. Y desde entonces el gobierno americano ha venido realmente dando marcha atrás con esa estrategia y ha venido moderando la violencia o la intensidad de la guerra comercial. Por eso, en 2026 podemos esperar un mejor panorama global en términos de crecimiento, menores tasas de interés y mayores flujos de capital hacia los mercados emergentes. Y en esa situación, la Argentina tiene una posición bastante favorable. Yo diría que no terminamos de entender bien por qué del todo, pero hay una afinidad muy intensa entre el presidente Trump y el presidente Milei, tal que hemos recibido apoyo financiero muy significativo en vísperas de las elecciones, cuando los mercados financieros exhibieron enorme volatilidad y el tipo de cambio enorme presión, y también se espera que haya ventajas importantes concedidas por Estados Unidos a la Argentina en términos comerciales. No sé si para alcanzar a un tratado de libre comercio con aranceles cero para todos los sectores, pero sí tal vez con aranceles bajos o acceso privilegiado al mercado americano. Hay además un tema importante, creo que vale la pena destacar, y es el tema del cambio geoestratégico o geopolítico que se está dando en el mundo y que puede generar condiciones muy favorables para la Argentina, pero también para Latinoamérica en general. Y eso es el hecho de que Estados Unidos ha entrado en un conflicto que durará muchos años, posiblemente décadas, con China por un lado y con Rusia por el otro.
China ha sido tradicionalmente un proveedor de mano de obra barata para los Estados Unidos. También ha sido un proveedor de tierras raras y un mercado muy importante para los productos americanos, tanto que la inversión directa americana en China es muy sustancial. Rusia, por otro lado, se ha convertido en un suministrador muy importante de energía, tanto petróleo como gas para Europa y en anterioridad para Estados Unidos también, y de minerales. La potencia es una potencia en la producción de commodities en general, tanto energéticos como de los otros. El conflicto entre Estados Unidos, especialmente entre Estados Unidos, pero también entre China y estas dos potencias, eh, genera una oportunidad, un espacio, una oportunidad para Latinoamérica. Latinoamérica puede convertirse en un socio estratégico de Estados Unidos en el suministro de commodities, sea alimentos, energía o minerales, y en ese eh, digamos, en ese escenario, la Argentina puede jugar un rol muy importante. También Latinoamérica puede convertirse en un proveedor de mano de obra barata. Obviamente China, cuando se incorporó a la Organización Mundial del Comercio, a comienzos de los 2000, tenía mano de obra muy barata. Eso ha cambiado. El salario en dólares chino ha subido sustancialmente en los últimos 25 años. Latinoamérica todavía tiene salarios bastante baratos en dólares, y si bien la población, nuestra población, la población de la región, es la mitad de la población china, tenemos un porcentaje más alto de población urbana y por lo tanto suficiente como para que sea aprovechada por Estados Unidos y otras potencias como mano de obra barata en una región que se ha convertido políticamente, geopolíticamente, mucho más confiable que China y que Rusia. Ese es un factor no menor del cual empiezan a verse algunos signos o síntomas, como por ejemplo con la ayuda reciente de Estados Unidos a la Argentina. Esto es una cosa nunca vista, la magnitud y la velocidad de la ayuda, y claramente hay, aparte de la afinidad que les mencioné, hay un tema geopolítico. Está la intención de Estados Unidos de ejercer mayor influencia en la región, de tener socios políticos, geopolíticos y comerciales en la región, así como lo tuvieron en su momento Francia y Alemania en el sur de Europa, y contribuyeron enormemente a el crecimiento y la convergencia en ingreso per cápita de los países del Mediterráneo, como España, Portugal o Grecia. Así que creo que ese es un factor muy importante a tomar en cuenta. El cuarto punto, entonces, ahora sí, ¿qué es lo que esperan los mercados de la Argentina para el año 2026? Yo creo que lo podemos dividir en tres áreas. El primero es en el área política, madurez y moderación, diría. El 2024 fue un año que, si uno considera la poca representación que el gobierno tenía en el Congreso y la nula representación que el gobierno tenía en otros poderes institucionales en la Argentina, sea gobernaciones, sindicatos, empresas, la prensa o la justicia, fue un año muy exitoso en el que se lograron cambios muy importantes y que permitieron una recuperación acelerada, un rebote acelerado del nivel de actividad, una caída en la tasa de inflación y al mismo tiempo una apreciación muy sustancial en el precio de los activos. Tanto la deuda como las acciones subieron muy significativamente durante el año 2024. El año 2025 fue un año de transición, un poco una desilusión. La economía se amesetó a partir de marzo, abril, subió muchísimo la volatilidad financiera, y el precio de los activos cayó, el precio de las acciones y el precio también de los bonos cayó a niveles tal vez ligeramente por encima de los del 2023 o principios de 2024, pero todavía niveles muy deprimidos. 2026, como les decía, es un año en el cual
el gobierno se espera que exhiba moderación y madurez para impulsar reformas que pueden ser muy positivas para la economía y para los precios de los activos financieros. Ese es el primer factor. El segundo, obviamente, son las reformas. Segunda cosa que están esperando los inversores es que esta vez sí, por fin, se avance tanto con el presupuesto, hace 2 años que no tenemos presupuesto, como con la reforma laboral, la tributaria, la previsional eventualmente y otras reformas de las que le hablé en su momento. Y por último, en temas monetarios y cambiarios, creo que los inversores están esperando una definición un poco más clara sobre cuál va a ser el régimen cambiario de la Argentina a mediano plazo. La sombra de la dolarización sigue, o sea, no es, a pesar de que daría la impresión de que no se va a dolarizar, por lo menos no a la manera del Ecuador o de Panamá, no ha sido descartada. Entonces, de todas maneras, tener más claridad sobre el régimen cambiario sería muy positivo y también una mayor independencia del Banco Central. El Banco Central y el Ministerio de Economía operaron como un equipo, coordinando muchísimo, con cierta percepción, diría que el Banco Central se subordinaba a las necesidades del Ministerio de Economía, lo cual no es anormal en procesos de estabilización. Si uno recuerda cómo operaron la mayoría de los mercados emergentes cuando salieron de periodos de alta inflación durante los 80s y 90s, era con una coordinación muy intensa entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. Pero de ahora en adelante, la esperanza es una mayor separación, una mayor autonomía del Banco Central y que el Banco Central opere como operan los bancos centrales en la mayoría de las economías desarrolladas y emergentes hoy en día. Eso es lo que están esperando los inversores hacia 2026. ¿Qué nos espera entonces ya ahora cerrando en 2026? Yo creo que 2026 puede ser un muy buen año para la Argentina por todos los motivos que les mencioné. La capacidad de implementar reformas, la capacidad de profundizar aún más el ajuste fiscal y monetario con la inflación cayendo por debajo del 1% mensual a lo largo de este año, la posibilidad de implementar reformas que han esperado muchísimos años y que pueden realmente desatar las fuerzas productivas de la economía argentina, que son enormes y que le podrían permitir a la Argentina crecer a tasas muy altas del 4, 5, 6% durante varios años, después de crecer muy poco. Obviamente también fomentando el crecimiento del empleo. Ojo que el crecimiento del empleo es indispensable, sobre todo el crecimiento del empleo privado registrado. La Argentina exhibe una tasa abierta de desempleo, una tasa oficial de desempleo baja del 7%, bueno, baja, digamos, dada la crisis económica por la que hemos pasado, podría ser mucho peor, pero es una tasa del 7%, pero esa es la tasa oficial. Hay una tasa encubierta que es mucho más alta si uno toma en cuenta la cantidad de empleados públicos excedentes que hay a nivel nacional y provincial y municipal, la cantidad de planes sociales, la cantidad de planes de invalidez, beneficios de invalidez excedentes para lo que sería normal para la economía argentina, las jubilaciones tempranas que hemos tenido. Si uno toma todos esos números, alcanza una tasa de desocupación, digamos, más amplia, una medida más amplia, cercana al 20%. Y eso no se va a resolver sin tasas de crecimiento muy fuerte en la Argentina. Entonces, de nuevo, para el 26 podemos esperar una caída sostenida en la tasa de inflación, una aceleración nuevamente de la tasa de crecimiento y una muy buena performance de los activos, tanto de los bonos como de las acciones, que todavía se encuentran muy baratos en la Argentina por la alta prima de riesgo que sufren los activos argentinos. Bueno, eso es todo lo que quería comentarles hoy. Nuevamente agradezco a los organizadores por haberme invitado. Y si les interesan estos temas, yo tengo un tweet diario que se llama Parte Diario, donde cubro temas de economía, política, geopolítica y también la Argentina, o sea, temas de política, economía y geopolítica globales.
y también de Latinoamérica y la Argentina. Sale a eso a las 8 de la mañana hora de Nueva York, que son por la diferencia horaria, hora 10 hora argentina, y me pueden encontrar en Twitter bajo Adesalb. O sea, mi apellido y las primeras tres letras de mi primer nombre. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias y que tengan una muy buena conferencia.